En la naturaleza africana existe un vínculo inquebrantable, el amor de una madre por sus crías. Esta conexión trasciende el hambre, el dolor, incluso el instinto de supervivencia. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor maternal se transforma en algo mucho más oscuro? ¿Qué pasa cuando la devoción de una madre se convierte en una sed implacable de venganza? En el corazón del delta del Okavango, en Botsuana, vivía una leona de 7 años. No era la hembra más grande de su manada. Tampoco era la cazadora más veloz. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2023, esta leona protagonizó algo que raramente se había visto en la sabana africana. Una persecución obsesiva que la llevaría a recorrer 47 kilómetros de territorio hostil durante 7 días completos y 7 noches interminables. La muerte es parte natural del reino animal. Los depredadores cazan presas. La vida continúa su ciclo. Pero existe una línea invisible que no debe cruzarse. Cuando un leopardo mata a un cachorro de león, esa línea desaparece. Ambas especies comparten el mismo territorio, persiguen las mismas presas y compiten por los mismos recursos. Son rivales eternos desde tiempos ancestrales. Y cuando uno elimina a la descendencia del otro, el conflicto se vuelve personal. Durante las breves lluvias de julio, esta leona había dado a luz a 3 cachorros, 2 machos y una hembra. Los mantenía escondidos en un denso matorral de árboles mopane, a 3 kilómetros del territorio principal de la manada. Era una madre experimentada. Esta era su tercera camada. Conocía perfectamente los peligros: hienas hambrientas, perros salvajes en manadas, leones machos invasores, incluso búfalos enfurecidos podían acabar con cachorros vulnerables. Pero jamás imaginó que él representaría la amenaza. Un leopardo macho de 72 kilogramos de músculo puro y astucia refinada. Su rostro estaba marcado por cicatrices de batallas pasadas y le faltaba un pedazo de su oreja izquierda. Los guardabosques locales lo llamaban fantasma porque se movía como un espíritu entre las sombras del delta. Durante 4 años había dominado un territorio de 15 kilómetros cuadrados que se superponía directamente con el territorio de esta manada de leones. Esta historia te dejará sin aliento y te mantendrá pegado a la pantalla. Si te apasionan los documentales de naturaleza que muestran la verdad sin filtros, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte ni un segundo de lo que está por venir. Aquella mañana de septiembre, la leona había dejado a sus cachorros para unirse a 2 leonas más de su manada en una cacería. Debía ser una salida rápida, quizás 2 o 3 horas como máximo. Los cachorros ya tenían edad suficiente para quedarse solos por periodos breves y estaban bien protegidos en el espinoso matorral de acacias. Había hecho esto docenas de veces sin ningún problema, pero el fantasma había estado observando cada movimiento. Por 3 semanas completas había estudiado la rutina de la leona, había memorizado sus patrones, había calculado con precisión quirúrgica las ventanas exactas cuando los cachorros quedaban sin protección. Los leopardos son asesinos oportunistas, pero también son increíblemente inteligentes y pacientes. Él sabía que matar a un cachorro de león era extremadamente peligroso, que si lo atrapaban, la leona podría matarlo fácilmente. Pero también sabía algo más. Cada cachorro de león que muere hoy es un competidor menos por las presas del mañana. A las 9:47 am, mientras la leona estaba a 4 kilómetros de distancia acechando a un joven kudú, el fantasma ejecutó su plan. Se acercó al matorral con un silencio absoluto y sobrenatural. Su pelaje moteado se fundía perfectamente con la luz del sol filtrada entre las ramas. Los 3 cachorros estaban jugando entre ellos, practicando sus habilidades de caza.
completamente ajenos al depredador mortal que los observaba desde apenas 8 metros de distancia. La cachorra hembra, la más pequeña de los tres, fue quien primero percibió que algo andaba terriblemente mal. Sus diminutas orejas se irguieron alertas, sus ojos dorados escanearon frenéticamente la maleza circundante. Los cachorros poseen un instinto ancestral para detectar el peligro, una conciencia primitiva que les advierte cuando ellos mismos se han convertido en la presa. Un gruñido pequeño e inseguro escapó de su garganta, una advertencia desesperada para sus hermanos. Pero el destino ya estaba sellado. El fantasma surgió de las sombras como un proyectil de furia moteada. En apenas 3 segundos devoró los 8 metros que los separaban. Su objetivo era inequívoco: la cachorra hembra, la más pequeña, la más indefensa. Ella intentó huir. Su cuerpecito de 9 kilogramos luchaba desesperadamente por avanzar entre la tierra y las raíces. Los 2 cachorros machos se dispersaron en direcciones opuestas, su instinto de supervivencia activándose instantáneamente. Esta reacción salvaría sus vidas, pero la cachorra hembra corrió hacia la parte más densa del matorral. Fue un error fatal y definitivo. El fantasma era un especialista en espacios reducidos, su cuerpo felino diseñado evolutivamente para cazar en vegetación espesa y cerrada. La alcanzó en menos de 5 segundos. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del diminuto cuello con una presión de 310 psi. Para una cachorra con huesos aún blandos y en desarrollo, fue instantáneo. Su pequeño grito quedó interrumpido antes siquiera de formarse completamente. Los 2 cachorros machos, escondidos a 15 metros de distancia en direcciones separadas, escucharon el último sonido de su hermana y se quedaron petrificados de terror absoluto. El fantasma no la devoró allí mismo. Eso habría sido demasiado arriesgado y peligroso. En lugar de eso, hizo lo que los leopardos dominan mejor que ningún otro depredador. Transportó el pequeño cuerpo hacia arriba, escalando un enorme árbol de marula de 9 metros de altura, y lo depositó cuidadosamente sobre una rama gruesa. Allá arriba estaba completamente seguro de leones, de hienas, de cualquier depredador terrestre que pudiera desafiarlo por su presa. Todo el ataque, desde el primer movimiento hasta izar el cuerpo al árbol, tomó menos de 90 segundos. Fue eficiente, brutal y meticulosamente calculado. Esto no fue una cacería desesperada por hambre. El fantasma había matado un jabalí verrugoso apenas 18 horas antes. Esto era sobre control territorial, sobre eliminar competencia futura antes de que pudiera crecer. A las 10:23 am, la leona regresó al matorral. La cacería había sido infructuosa y ella ansiaba amamantar a sus cachorros y descansar durante las horas más calurosas del día. Pero algo estaba inmediatamente equivocado. El aire olía diferente, había sangre, había miedo palpable y solamente 2 cachorros la esperaban. Los cachorros machos corrieron hacia su madre, emitiendo llamados de angustia que ella jamás había escuchado de ellos antes. Estaban traumatizados, sus pequeños cuerpos temblaban incontrolablemente. La nariz experimentada de la leona captó el olor de inmediato. Leopardo, fresco, de menos de 1 hora. Y entonces percibió algo que hizo que todo su cuerpo se pusiera completamente rígido: la sangre de su hija. Encontró las marcas de arrastre, las siguió hasta la base del árbol de marula. Y allí, 9 metros por encima de ella, podía ver el pequeño cuerpo de su cachorra extendido sobre una rama, con el fantasma recostado junto a él, mirándola fijamente hacia abajo con sus fríos ojos ámbar. Él no huyó, no se escondió, simplemente observó como si la estuviera desafiando a hacer algo al respecto. Lo que sucedió a continuación sería presenciado y documentado por el fotógrafo de vida silvestre James Mitchell,
quien había estado siguiendo a esta manada para una asignación de National Geographic. Su cámara, posicionada a 40 metros de distancia, capturó algo que jamás había visto en sus 19 años filmando la fauna africana. La leona no rugió, no atacó el árbol con furia ciega, no llamó a su manada para pedir ayuda. En cambio, se sentó en la base de aquel árbol de marula y clavó su mirada hacia arriba, directamente al fantasma, durante 4 horas y 17 minutos ininterrumpidos, sin moverse un milímetro, sin pestañear una sola vez, sin emitir ningún sonido. Los 2 cachorros machos se acurrucaron detrás de ella mamando ocasionalmente, pero la leona permaneció absolutamente inmóvil como una estatua de piedra. Mitchell lo describió posteriormente como la demostración más escalofriante de rabia controlada que jamás he presenciado en la naturaleza. No era la furia descontrolada de una madre que acababa de perder a su cría. Era el cálculo frío de un depredador que acababa de elegir su próximo objetivo. Normalmente, leopardos y leones se evitan mutuamente en la sabana. Cuando se encuentran, usualmente hay un breve enfrentamiento y uno de los dos se retira estratégicamente. Los leopardos son solitarios y saben que no pueden enfrentar a toda una manada. Los leones son más grandes y saben que los leopardos pueden trepar árboles donde ellos no pueden seguirlos. Es una tregua incómoda pero funcional. Sin embargo, en ese momento preciso, mientras el sol de la tarde golpeaba despiadadamente el delta del Okavango, esa tregua ancestral quedó destruida para siempre. A las 2:40 p.m., el fantasma cometió un error crítico y fatal. Quizás la mirada inquebrantable de la leona lo había puesto nervioso. Quizás simplemente quería reposicionarse hacia una parte más sombreada del árbol. Fuera cual fuera la razón, agarró el pequeño cuerpo de la cachorra y comenzó a moverlo hacia una rama diferente. Y al hacerlo, le dio la espalda a la leona por exactamente 8 segundos. Eso fue todo lo que ella necesitaba. Memorizó cada detalle con precisión fotográfica. La cicatriz que cruzaba su rostro, el pedazo faltante de su oreja izquierda, el patrón específico de sus manchas, incluso la manera particular en que se movía. Los leones tienen una memoria excepcional, especialmente cuando se trata de amenazas y enemigos. Ella estaba grabando su imagen a fuego en su mente, creando un archivo mental que la obsesionaría durante los próximos 7 días completos. A las 3:15 p.m., el fantasma descendió del árbol por el lado opuesto y se desvaneció en la espesura del monte como un fantasma. Había terminado de consumir lo que quería del pequeño cuerpo. El resto lo dejaría para los carroñeros. Se movió con su característico silencio sobrenatural, claramente considerando esto como simplemente otra cacería exitosa más en su dominio territorial. Pero la leona ya estaba en movimiento. Dejó a sus 2 cachorros sobrevivientes con su hermana menor, una leona de 4 años que había perdido sus propias crías en un ataque de búfalos apenas 2 semanas antes. Ella los protegería fielmente. La leona tenía ahora una misión completamente diferente. Caminó hasta el punto exacto donde el fantasma había descendido, presionó su nariz contra el suelo e inhaló profundamente. Cada animal posee una firma olfativa única, tan individual como una huella digital humana. La leona ahora tenía el olor del fantasma grabado permanentemente en su memoria olfativa. Podría rastrearlo a través del agua, a través de manadas enteras de búfalos, a través de la confusión de docenas de rastros animales diferentes entrecruzados. La cacería acababa de comenzar oficialmente. Mitchell transmitió por radio a su campamento base aquella noche. Creo que estoy a punto de documentar algo sin precedentes. Esta leona no va a rendirse. Está cazando al leopardo. Y no creo que vaya a detenerse hasta que uno de los dos esté muerto.
15 de septiembre, 5:43 am. La leona llevaba rastreando al fantasma durante 19 horas continuas. No había comido nada, no había dormido ni un segundo. Había atravesado 11 kilómetros de algunos de los terrenos más desafiantes del delta del Okavango. Canales inundados, densos bosques de mopane, praderas abiertas donde el sol matutino ya ardía a 34 grados Celsius. Los leopardos machos generalmente controlan territorios de 10 a 15 kilómetros cuadrados, pero nunca permanecen en un solo lugar. Patrullan constantemente, marcando sus fronteras, cazando, descansando en ubicaciones diferentes cada vez. El fantasma seguía su rutina habitual, completamente inconsciente de que estaba siendo seguido por un enemigo que jamás se rendiría. A las 7:20 am, la leona descubrió el primer sitio de caza del fantasma después de abandonar el árbol. Los restos de un joven impala, izado en un árbol salchicha. Él había alimentado aquí por aproximadamente 2 horas, según los patrones de sangre y la cantidad de carne consumida. La presa era reciente, menos de 6 horas de antigüedad. Estaba cerrando la distancia entre ellos, pero rastrear a un leopardo no se parece en nada a rastrear presas comunes. Los animales de presa quieren ser encontrados por su manada, dejan senderos claros, se mueven en patrones predecibles y consistentes. Los leopardos son los espíritus invisibles de África. Pueden caminar sobre hojas secas sin producir el más mínimo sonido. Pueden cruzar agua sin crear una sola ondulación. Retroceden sobre sus propios pasos, usan terreno rocoso para ocultar sus huellas, trepan árboles para vigilar sus alrededores desde las alturas. Al mediodía del día 1, la leona había perdido el rastro por completo. Durante 3 horas y 40 minutos exactos, dio vueltas en círculos dentro de un radio de 2 kilómetros, con el hocico pegado al suelo, buscando desesperadamente cualquier vestigio del olor del fantasma. El calor del mediodía era aplastante, 41 grados Celsius, y no había bebido agua desde la mañana temprana. La mayoría de los depredadores se habrían rendido en este punto crítico, pero entonces ocurrió algo extraordinario. La leona escaló un montículo de termitas de 4 metros de altura, dándose una vista elevada del área circundante. Los leones raramente hacen esto, son depredadores de emboscada que dependen de mantenerse bajos y ocultos. Pero la leona estaba pensando como un leopardo ahora, usando la elevación para escanear en busca de su objetivo. Desde ese punto estratégico de observación, divisó buitres volando en círculos a 3 kilómetros hacia el noreste. Los buitres significan una presa muerta, y una presa muerta podría significar al fantasma. Descendió del montículo y comenzó a correr, cubriendo la distancia en 18 minutos exactos, sus poderosos hombros impulsándola hacia adelante con un enfoque de mente única. Los buitres estaban reunidos alrededor de una cría de búfalo muerta, asesinada por leones de una manada vecina. No era trabajo del fantasma, pero aquí es donde la inteligencia de la leona realmente brilló. Ella sabía que los leopardos frecuentemente vigilan las presas de los leones, esperando la oportunidad de robar carne después de que los leones se van. Dio vueltas al área en un radio de 500 metros y encontró exactamente lo que buscaba: huellas frescas de leopardo alejándose del sitio de la presa. 16 de septiembre, 2:30 am. Día 2. La leona ahora llevaba rastreando por 40 horas seguidas sin parar. Había bebido agua 2 veces de pequeños charcos y no había comido absolutamente nada. Una leona de su tamaño, 140 kilogramos, normalmente necesita de 5 a 7 kilogramos de carne diaria. Estaba funcionando puramente con rabia y determinación ahora, su cuerpo comenzando a mostrar signos evidentes de agotamiento extremo. Y entonces, a las 3:47 am, bajo una luna creciente que proyectaba luz plateada sobre la sabana,
lo vio. El fantasma estaba 200 metros adelante, moviéndose a través de un lecho de río seco, dirigiéndose hacia su lugar de descanso favorito, un enorme árbol de higuera con ramas que se extendían como una fortaleza natural. La leona se congeló instantáneamente, controlando su respiración, cada músculo en tensión máxima. Lo había encontrado. Ahora venía la parte más difícil, acercarse lo suficiente para matarlo. Esta es la verdad brutal sobre perseguir a un leopardo. Son los depredadores más versátiles de toda África. Pueden sobrevivir en selvas tropicales, desiertos áridos, montañas escarpadas y humedales pantanosos. Pueden alimentarse de cualquier cosa, desde escarabajos diminutos hasta jirafas jóvenes. Y lo más crucial de todo, están constantemente conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. El fantasma no había sobrevivido 4 años en este territorio siendo descuidado o imprudente. A las 4:15 am, justo cuando la leona comenzaba su aproximación cuidadosa a través del lecho del río seco, la cabeza del fantasma se levantó bruscamente. Había percibido algo, tal vez un cambio sutil en el viento, tal vez el sonido tenue de la respiración de la leona a 180 metros de distancia. Los leopardos tienen un oído capaz de detectar un ratón moviéndose entre la hierba desde 30 metros. Una leona de 140 kilogramos, incluso moviéndose con cuidado extremo, era como un tren de carga para sus sentidos hiperdesarrollados. El fantasma trepó su árbol de higuera en 4.2 segundos y se desvaneció en el denso dosel vegetal. Cuando la leona alcanzó la base del árbol 8 minutos después, él había desaparecido por completo. No simplemente escondido entre las ramas, sino completamente esfumado. Había usado las ramas conectadas del árbol para cruzar hacia otro árbol, luego otro más, viajando 40 metros a través del dosel antes de descender y evaporarse en la espesura del monte. Para la mayoría de los depredadores, este sería el final de la persecución. El rastro estaba frío. El objetivo había escapado. Tiempo de regresar a casa, amamantar a los cachorros restantes, reintegrarse a la rutina normal de caza de la manada. Pero la leona no dio la vuelta para regresar. En cambio, hizo algo que dejó atónitos a los investigadores de vida silvestre que ahora seguían esta cacería sin precedentes mediante cámaras trampa y radiotelemetría. Se recostó en la base de ese árbol de higuera y esperó durante 11 horas completas, desde las 4:30 am hasta las 3:30 pm, a través del calor abrasador del mediodía. Simplemente esperó sin moverse, porque ella comprendía algo fundamental. El fantasma regresaría eventualmente. Este era su territorio establecido. Este era uno de sus árboles predilectos. Los leopardos machos son criaturas de hábitos arraigados, patrullan las mismas rutas, marcan los mismos árboles, utilizan los mismos lugares de descanso repetidamente. Para las 5:00 pm del día 3, la leona todavía no se había movido ni un centímetro. Ahora llevaba 68 horas alejada de su manada. Sus 2 cachorros sobrevivientes estaban siendo amamantados por su hermana. Pero los cachorros necesitan a su madre verdadera. Cada instinto debería haberla jalado de vuelta hacia ellos con urgencia. Sin embargo, permanecía allí, inmóvil como estatua, esperando pacientemente. La doctora Sarah Chen, una etóloga especializada en comportamiento de vida silvestre que estudiaba el área, anotó en su diario de campo: este nivel de concentración sostenida es prácticamente desconocido en leones. Son animales sociales que cazan cooperativamente y típicamente abandonan presas difíciles después de unas pocas horas. Esta leona ha estado persiguiendo un objetivo único por casi 3 días completos. Es más reminiscente de venganza humana que de comportamiento animal instintivo. 17 de septiembre, 11:20 pm. Día 3, transitando hacia el día 4.
El fantasma cometió su segundo error crítico y potencialmente fatal. Quizás pensó que la leona se había rendido finalmente. Quizás el hambre y la sed lo forzaron a arriesgarse. Fuera cual fuera la razón verdadera, regresó al núcleo central de su territorio, hacia un pequeño charco de agua ubicado a apenas 600 metros del árbol de higuera donde la leona había esperado. Los leopardos deben beber agua cada 2 o 3 días, especialmente durante la estación seca extrema. El fantasma se aproximó al charco con su cautela habitual y característica, escaneando en busca de amenazas inmediatas, escuchando atentamente por peligros. Pero estaba buscando amenazas directas e inmediatas. Cocodrilos en el agua, leones en el charco mismo, hienas en los arbustos circundantes. Nunca pensó en verificar su rastro trasero en busca de una leona que lo había estado rastreando por 75 horas consecutivas. La leona estaba a 150 metros de distancia, a favor del viento, observándolo beber tranquilamente. Por primera vez desde la muerte de su cachorra, algo parpadeó en sus ojos. Ya no era solo rabia descontrolada, era algo más frío, más calculado y metódico. Había aprendido sus patrones de comportamiento, comprendido su territorio perfectamente, predicho sus necesidades básicas. Ya no estaba simplemente cazando al fantasma. Estaba pensando como él, anticipándolo, convirtiéndose en la única cosa que un leopardo teme verdaderamente, un enemigo completamente inevitable. 18-19 de septiembre, días 5 y 6. La persecución entró en su fase más peligrosa y mortal. La leona ahora operaba en el límite absoluto de su capacidad física. Había perdido aproximadamente 12 kilogramos de peso. Sus costillas comenzaban a mostrarse a través de su pelaje dorado. Apenas había dormido, quizás 3 o 4 horas en total a lo largo de 5 días completos, siempre con un ojo medio abierto, siempre escuchando cada sonido. Pero algo extraordinario estaba sucediendo. Ella se estaba transformando. Los leones no son cazadores solitarios por naturaleza evolutiva. Dependen de tácticas de manada, estrategias cooperativas, fuerza en números superiores. La leona estaba aprendiendo a cazar como un leopardo, sola, paciente, usando sigilo en lugar de poder bruto, pensando 3 movimientos por adelantado. En la mañana del día 5, finalmente mató y comió algo, un jabalí verrugoso joven de 23 kilogramos, capturado al amanecer cerca de un sistema de madrigueras. Consumió 8 kilogramos de carne en 40 minutos exactos y luego inmediatamente reanudó el rastreo sin descansar. La comida le devolvió su fuerza perdida, afiló su concentración mental, renovó su energía física. Era un arma siendo reforjada en el fuego ardiente de la obsesión. El fantasma, mientras tanto, comenzaba a sentir que algo andaba terriblemente mal. Los leopardos son territoriales y lucharán entre sí cuando sea necesario, pero no experimentan típicamente ser cazados por otros. Comenzó a cambiar sus patrones establecidos, moviéndose más erráticamente e impredeciblemente, usando agua para enmascarar su olor, viajando a través de los territorios de otros depredadores donde la leona podría ser atacada y distraída. A las 2:30 p.m. del día 5, el fantasma deliberadamente cruzó directamente a través de un clan de 14 hienas manchadas, alimentándose de un cadáver de cebra. Las hienas y los leones son enemigos ancestrales desde tiempos inmemoriales. Cualquier leona solitaria entrando en territorio de un clan de hienas normalmente sería atacada de inmediato sin piedad. Pero cuando la leona llegó 20 minutos más tarde, algo completamente sin precedentes ocurrió. Las hienas percibieron su intención, la rabia concentrada que irradiaba de su ser entero. La matriarca del clan, una hembra marcada con cicatrices llamada Duma por los investigadores, efectivamente se hizo a un lado, permitiendo que la leona pasara a través de su círculo de alimentación sin desafío alguno.
Una de las hienas más jóvenes hizo un intento tibio de atacar, y Duma le gruñó ferozmente, forzándola a retroceder. Era como si incluso las hienas comprendieran intuitivamente. Esta leona estaba en una misión que trascendía las disputas territoriales normales. Para la tarde del día 6, tanto el cazador como la presa estaban completamente exhaustos. El fantasma había cubierto unos 31 kilómetros en 24 horas, intentando desesperadamente sacudirse a su perseguidora implacable. Apenas había comido nada, moviéndose constantemente, siempre mirando sobre su hombro con paranoia. Su confianza habitual se estaba agrietando visiblemente. Sus movimientos se volvían cada vez más desesperados, menos calculados y estratégicos. La leona había cubierto 35 kilómetros en el mismo período de tiempo, manteniendo una distancia estratégica de 200 a 400 metros, nunca dejando que el fantasma escapara completamente, pero tampoco acercándose lo suficiente para que él se sintiera completamente acorralado y potencialmente escapara hacia terreno imposible de seguir. Era un juego psicológico ahora, una guerra de desgaste donde la voluntad más fuerte determinaría al ganador final. Las notas de campo de la doctora Chen del día 6. Ambos animales están funcionando con los últimos vapores de energía. La leona debería haberse rendido hace días. El fantasma debería haber podido perderla una docena de veces. Pero algo está impulsando esta confrontación más allá del comportamiento depredador normal. Es como si la leona no permitiera que el universo exista en un estado donde el fantasma todavía esté vivo. 20 de septiembre, 4:00 am. Día 7. El terreno había cambiado dramáticamente. Se habían movido hacia un área de afloramientos rocosos y densos arbustos espinosos. Una arena natural donde ningún depredador tenía ventaja clara. El fantasma estaba acorralado contra un río estacional con orillas empinadas, exhausto, sin opciones reales. Y la leona estaba a 80 metros detrás de él, cerrando la distancia, lista para terminar lo que había comenzado 7 días atrás. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El sol matutino del 20 de septiembre se elevó sobre un paisaje que había sido testigo de esta persecución de 7 días a través de 47 kilómetros de naturaleza africana salvaje. 2 depredadores supremos, ambos empujados más allá de sus límites normales, ambos negándose rotundamente a retroceder, estaban a punto de resolver esto de la única manera que la naturaleza permite, a través de la violencia pura. El fantasma eligió su terreno con sumo cuidado estratégico. Se posicionó sobre un afloramiento rocoso plano, 2 metros por encima del lecho del río, con densos arbustos espinosos detrás de él y espacio abierto al frente. Si la leona cargaba, podría verla venir desde lejos. Si ella se acercaba demasiado, podría retirarse hacia las espinas, donde su cuerpo más grande no podría seguirlo. Para un leopardo enfrentando a un león, esto era lo mejor posible. La leona se aproximó desde Sotavento a las 6:47 am, su cuerpo bajo al suelo, músculos tensos como resortes. Había esperado 7 días completos por este momento preciso, pero no cargó ciegamente sin estrategia. Había aprendido demasiado, se había adaptado demasiado. Rodeó el afloramiento a una distancia de 15 metros, probando, explorando, buscando cualquier debilidad en la posición del fantasma. Durante 28 minutos interminables se miraron fijamente el uno al otro. Los ojos ámbar del fantasma se clavaron en los dorados de la leona. En el reino animal, el contacto visual directo es un desafío inequívoco, una promesa explícita de violencia inminente. Ninguno parpadeó, ninguno retrocedió ni un centímetro. El aire mismo parecía vibrar con la tensión acumulada. A las 7:15 am, el fantasma hizo el primer movimiento decisivo. No podía esperar más a que la leona se retirara. No tenía a dónde ir,
y permanecer en una posición fija permitía que su manada potencialmente lo alcanzara. Se lanzó desde la roca en una apuesta desesperada, no huyendo sino corriendo hacia la leona, con garras extendidas, apuntando a sus ojos con toda la furia de un depredador acorralado sin salida. Fue un movimiento de desesperación pura y coraje absoluto simultáneamente. Un leopardo de 72 kilogramos atacando a una leona de 140 kilogramos es como un boxeador peso pluma desafiando a un campeón peso pesado. La diferencia de tamaño debería convertirlo en suicidio garantizado. Pero los leopardos son, kilogramo por kilogramo, los más fuertes de todos los grandes felinos, y las garras del fantasma encontraron su objetivo. Rasgó a través del rostro de la leona, abriendo un tajo profundo sobre su ojo izquierdo que inmediatamente comenzó a sangrar copiosamente. Ella rugió de dolor y furia combinados, el primer sonido que había emitido en días, aparte de respirar. El rugido resonó a través del delta entero, un grito primitivo de rabia que hizo que aves explotaran desde árboles a 200 metros de distancia. Pero la apuesta del fantasma falló en su objetivo final. La leona no retrocedió ni un paso. El dolor, la sangre, el shock del ataque, nada de eso importó en absoluto. Atrapó al fantasma en medio del salto con su pata derecha, de 22 centímetros de ancho y portando la fuerza de impacto de un martillo demoledor. El impacto envió al fantasma estrellándose contra el suelo rocoso con un sonido nauseabundo y seco. Intentó levantarse aturdido, con sangre brotando de su boca. Tenía costillas rotas, posiblemente lesiones internas graves. Pero incluso herido gravemente, un leopardo sigue siendo peligroso. Gruñó, mostrando colmillos capaces de perforar un cráneo, reuniendo fuerzas para un último intento desesperado de escape. Esto era supervivencia ahora, no territorio, no orgullo, solo el instinto animal crudo de vivir. La leona no le dio la oportunidad. Cubrió los 3 metros entre ellos en menos de un segundo y entregó la mordida letal para la cual la naturaleza la había diseñado. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la garganta del fantasma con una presión de 650 psi. Para un leopardo con una circunferencia de cuello de apenas 43 centímetros, no había escape posible. La batalla terminó en 11 segundos exactos. 20 de septiembre, 7:26 am. El fantasma estaba muerto. El leopardo que había reinado sobre 15 kilómetros cuadrados del delta del Okavango durante 4 años completos, que había engendrado aproximadamente 12 cachorros, que había matado cientos de animales, incluyendo una cachorra de león, yacía inmóvil sobre el afloramiento rocoso. La leona permanecía de pie sobre su cuerpo sin vida, respirando pesadamente, con sangre goteando desde la herida sobre su ojo izquierdo. No lo devoró. Los leones raramente consumen leopardos. La carne es demasiado dura, con sabor demasiado fuerte y desagradable. Esto nunca fue por comida o hambre. Esto fue sobre algo mucho más profundo, algo que trasciende el comportamiento depredador normal: justicia, retribución, el saldo de una deuda escrita con sangre. La leona había invertido 7 días completos, recorrido 47 kilómetros de territorio hostil, y se había empujado hasta los límites absolutos de resistencia física por un propósito singular. Y ese propósito estaba completado. Durante 17 minutos completos, permaneció de pie sobre el cuerpo del fantasma, como asegurándose de que realmente estuviera muerto, como si la pesadilla de 7 días pudiera de alguna manera no haber terminado realmente. James Mitchell, quien había rastreado el enfrentamiento final y lo fotografió desde un vehículo a 60 metros de distancia, lo describió como el momento más profundo de mi carrera entera. Esto no era un animal actuando por instinto básico. Esto era algo completamente diferente. A las 7:43 am,
La leona finalmente se alejó del cuerpo del fantasma y comenzó el largo camino de regreso hacia su manada. Se movía lentamente ahora, cojeando ligeramente por las lesiones sufridas en la pelea, exhausta más allá de toda medida, pero con algo en su porte que no había estado allí antes. Había cruzado una línea que pocos animales cruzan jamás. Había sostenido un enfoque que parecía casi humano en su intensidad inquebrantable. El viaje de regreso le tomó 13 horas, más del doble de lo que debería haber tomado normalmente. Se detenía frecuentemente para descansar, para beber agua, para simplemente quedarse de pie mirando el horizonte como recordando lo que había hecho. Para cuando alcanzó el territorio de su manada a las 8:50 p.m., los 2 cachorros machos, ahora de 13 semanas de edad, vinieron corriendo hacia ella con llamados desesperados de amamantamiento. Su hermana los había mantenido vivos y seguros fielmente, pero ellos necesitaban a su madre verdadera. La leona se recostó y les permitió amamantar, sus ojos medio cerrados, su cuerpo finalmente relajándose por primera vez en 7 días completos. La herida sobre su ojo sanaría en 3 semanas, dejando una cicatriz permanente como recuerdo. Pero los cachorros bebían y jugaban completamente ajenos al viaje épico que su madre acababa de completar. En las semanas que siguieron, los investigadores notaron algo extraordinario. Otros leopardos en el área comenzaron a evitar completamente el territorio de la manada de esta leona. De alguna manera, la noticia se había propagado a través de las complejas redes de comunicación de los depredadores africanos. La leona que había cazado a un leopardo durante 7 días se convirtió en algo parecido a una leyenda viviente, un cuento de advertencia susurrado en marcas de olor y llamados territoriales. El análisis final de la doctora Chen, publicado en el Journal of African Wildlife Behavior, la cacería de 7 días de esta leona representa uno de los ejemplos más extraordinarios de enfoque depredador sostenido jamás documentado en leones salvajes. Desafía nuestra comprensión de la cognición leonina, la memoria y la capacidad emocional. Esto no fue simplemente un animal protegiendo a sus crías. Esto fue venganza premeditada, sostenida a través del tiempo y la distancia, de una manera que típicamente asociamos únicamente con los seres humanos. En cuanto a los 2 cachorros machos sobrevivientes de la leona, crecieron fuertes y saludables con el tiempo. Los cachorros machos eventualmente partieron para encontrar sus propias manadas, como todos los leones machos deben hacer por instinto. Pero llevaron consigo los genes de una madre que le enseñó al delta del Okavango una lección que no sería olvidada jamás. El amor de una madre, cuando se transforma en furia, se convierte en la fuerza más imparable de toda la naturaleza. La muerte del fantasma no terminó esta historia, porque 3 meses después, los guardabosques descubrieron algo absolutamente impactante en el antiguo territorio del fantasma. Algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre esta cacería de 7 días. Si quieres saber qué encontraron, comenta parte 2 aquí abajo y aplasta ese botón de suscripción. Esta es una historia que te perseguirá mucho tiempo después de dejar de verla. Gracias por estar aquí hasta el final.